Bienvenidos al episodio número 14 de Hablar Sana. Hoy vamos a hablar un poco del sentido de vida, de la elección de carrera, de las elecciones que hacemos por gusto. Les presento a Sara Díaz Peláez. Ella es diseñadora gráfica y adicionalmente elige ser astróloga, tarotista y terapeuta holística. Nos conocimos por azar de la vida y bueno, y eso hoy nos tiene acá. Coincidimos con muchas cosas también en el momento en que nos conocimos y eso hace que hoy queramos compartir este espacio. Entonces, muy bienvenida, Sara. Isa, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que salga de mí pueda servirles a muchas personas hoy, darles guía y bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero empezar con una frase de Víctor Frank: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta para Sara y pues nos vamos a ir yendo a través de esto y fluyendo. ¿Cómo empezó tu camino entre el diseño gráfico y el mundo espiritual? Bueno, en realidad fue como azares del destino, no fue algo como que yo tenía súper planeado. Siento que cuando uno vive como en el aquí y el ahora, entiende las señales de la vida como tal, ¿cierto? Yo vengo de una familia muy diferente, muy open mind, pues los papás de nosotros, de las generaciones de nosotros, digamos acá en Antioquia, cerrados, religiosos, conservadores, mis papás un poquito más abiertos, mi papá es tarotista, mi mamá siempre le ha gustado como todo el mundo esotérico. Cuando estaba en embarazo mío, ella iba como a seminarios de existencialismo, astrología, todo eso. Entonces yo crecí en un hogar donde se hablaba de eso, ¿cierto? Incluso a nosotros nos metieron en un colegio muy disruptivo para la época. Pues en esa época que era la enseñanza, San José de Las Vegas, San Ignacio, pues los colegios femeninos, masculinos. Y mis papás querían una educación completamente diferente, entonces también nos metieron a un colegio donde no teníamos uniforme, la educación era como más libre, más enfocada en el ser. Entonces realmente nosotros crecimos como con la oportunidad de ser muy libres. Entonces en ese crecer en un hogar así, siempre oí sobre astrología, sobre tarot, sobre ese tipo de cosas, pero uno siempre cuando está joven, pues en su adolescencia es como, ay, mis papás ya hablan bobada. Yo como que no les ponía cero atención. Hasta que llegó un momento que es como la crisis de los 30, que de astrología tiene pues como un nombre que es el retorno de Saturno. Y ahí yo tuve un momento difícil, una ruptura difícil con un novio y empecé a ir a citas de todo. Tú sabes que cuando uno tiene una ruptura, una pérdida, uno empieza a buscar el porqué en muchas cosas. Respuestas. Entonces, que los ángeles, que el tarot, que la astrología, que la terapia. Y fue una cita de carta astral y yo me quedé súper impresionada porque yo dije, pues pucha, esto me lee demasiado bien, quiero entenderlo más. Y empecé como a estudiar por mi cuenta y ya, pues como que yo dije, solamente quiero saber esto por hobby. Las cosas fueron llegando. Bueno, yo había estudiado, ahí la pregunta, yo había estudiado diseño gráfico en la universidad, en realidad diseño industrial, pero la vida como tal también me fue llevando hacia el diseño gráfico, porque una cosa es como lo que uno cree y otra cosa es lo que la vida tenga para uno. Entonces yo estudié diseño industrial en la universidad, desde la práctica me enfoqué como por lo gráfico, entonces seguí ejerciendo y en ese ejercer, cuando tuve ese momento difícil en la vida, empecé como a meterme, a encontrar respuesta, llegué a la astrología, hobby, empecé a estudiarla y entramos a pandemia. Entonces, en la pandemia ya fue como que yo empecé a leerle las cartas astrales a mis amigos, también por practicar, como, ay, estoy aprendiendo esto, ¿quién se quiere poner como conejillo de Indias? Y un amigo me dijo, Sarisa, estás perdiendo plata, lo haces demasiado bien, en este momento mucha gente está buscando respuestas, así pues cobraba por leer la carta astral. Me monté una paginita en Instagram, yo diseñadora gráfica, me hice un loguito, tiki tiki, la monté y eso se fue yendo así, como una ola, o sea, voz a voz. Y en ese ejercer, obviamente yo seguí con mi diseño, yo trabajo independiente hace muchos años, entonces en esa independencia me permitía tener el tiempo para ser diseñadora y para ser pues astróloga. Y ya ahí vinieron un montón de cosas. Qué bonito, porque parece algo del azar, pero la mayoría de las elecciones también tienen un
como un por qué, ¿cierto? Un para qué. Y según lo que me cuentas, pues también tendrá que ver mucho con esa lealtad familiar, que aunque de una u otra forma no era como tan contundente en ese momento, no sé, de la infancia, de la adolescencia, mi mamá sí hablaba cosas raras, ¿cierto? Al final también inconscientemente se iba instaurando algo en ti, ¿cierto? Y siento que el diseño gráfico, o bueno, cualquier tipo de carrera que elijamos, finalmente también es para entender y comprender nuestro mundo interior, ¿cierto? Entonces digamos que es muy bonito que te abras carrera también al tema pues como de la astrología, del tema holístico, porque a mí me pasó algo muy similar. Digamos que yo inicié varias carreras, luego vine a estudiar psicología, que me conectó y me apasionó y pues de hecho me encanta hacer lo que hago hoy, pero en medio de mi proceso y de mi caos y de este montón de situaciones que uno también va viviendo en la experiencia de la vida, un día también necesitaba más respuestas que la psicología no me estaba dando. Ya tenía 10 años de terapia más o menos, pero todavía habían cosas que me seguían, como esa duda, la curiosidad todavía por entender más. Y empiezo también un proceso con una terapeuta holística, a estudiar ángeles, a estudiar un tema holístico. Yo sí vengo de una familia súper tradicional, conservadora, religiosa, ¿cierto? Entonces cuando empiezo a estudiar esto, de hecho a mí me da mucha vergüenza aceptar que estoy estudiando esto, porque sí, porque de hecho me decía mi mamá, usted está estudiando brujería, ¿cierto? Como cosas de esas, y yo era como, no, me estoy empoderando, en no sé qué, ¿cierto? O sea, me da mucha pena la verdad aceptarlo, hasta que ya me fui pues como adentrando más a esto y entendí que era lo que me gustaba, que me daba respuestas, que no me importaba finalmente lo que estuviera pensando las personas de afuera, tanto así que hoy mi mamá me dice que le vea el péndulo, ¿sí? O sea, es como que ellas también terminan integrándolo cuando ven que tú crees, que ves también allí una forma de entender tu propia vida. Y también que lo uno no choca con lo otro, porque claro, precisamente se han satanizado como todas estas herramientas de autoconocimiento, porque las han como tachado de adivinación, de magia, de brujería. En realidad son herramientas que tenemos a disposición, que por algo existen y es para un tema de autoconocimiento, de beneficio de nosotros, pero claro, hay corrientes que no les conviene que seamos personas que nos cuestionemos, entonces por eso las satanizan. Pero tú en la carta astral, si estás perdido en la vida, puedes encontrar infinidad de respuestas a tu camino. Y eso no y puede ser cristiano, católico, budista, lo que sea, y no estás fallando a tu Dios porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Así es, total. Si miras un poquito hacia atrás, ¿sientes que siempre hubo señales que te llevaban hacia ese camino o cero? O sea, como que fue un despertar muy repentino en tu vida a los 30 después de esta situación, o como que igual a pesar de que por allá la mamá estaba como hablando de esto, sí había como cierto interés, ¿o cómo lo viste? No, yo la verdad es que siempre me he sentido como medio bicho raro, ¿sabes? Yo en los círculos, yo soy una persona muy sociable, me gusta mucho la gente y de hecho me gusta mucho hablar con gente diferente a mí. Muchos amigos míos, yo tengo varios circulitos y hay unos que me dicen como Saris, pues cómo sos amigo de esa persona tan diferente a vos, y a mí es que me encanta, pero también es por eso mismo, yo siempre he sentido que como bicho raro no encajo mucho como en lo tradicional y a lo largo de mi vida sí había sentido atrás como, como cierta curiosidad o ciertas señales con este tipo de cosas, pero nada muy claro, porque claro, tú cuando estás en la adolescencia y un poquito en la juventud, entras en la universidad, tú estás buscando encajar. Y cuando buscas encajar, te moldeas a lo que la sociedad te está mostrando y ser el diferente es como el bicho raro, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, en ese moldearse para encajar en algo, pues claro, yo acallaba como esas cosas. Esa voz interna también. Que me llamaba la atención. Cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que ser diferente, que ser disruptivo, que sí, que como marcar la diferencia tiene demasiado valor. Y es ahí donde yo ya digo como que no, pues esto a mí me mueve, me hace crecer y incluso Isa, a partir de yo entender la astrología me empezó también un gusto impresionante por la psicología. Yo digo es porque ya no estoy en disposición de hacer una carrera nueva, pero si yo no hubiera sido diseñadora, yo créeme que hubiera estudiado 100% psicología.
Muy bien. ¿En qué momento empezaste a sentir que tu trabajo tenía que estar conectado con algo más profundo que con una profesión? Yo creo que en ese momento que les decía que pasé por un momento, digamos, los sótanos del infierno, que fue que yo me empecé a preguntar muchas cosas de la vida. Yo siento que uno llega hasta cierto punto viviendo muy con lo que nos dice la sociedad. Estudie para ser alguien en la vida, ¿cierto? Uno a los 18 años no tiene ni idea qué es Sí. la vida para escoger una carrera. Yo siento que el sistema académico, no sé si llamarlo así, Ujú. está estructurado de una forma que se da para que la mayoría de gente a los 30 años Se frustre se con lo que frustre estudió. totalmente. Entonces, ay, no, podemos cortar acá, es que no me acuerdo la Sí. pregunta, me estaba desviando. ¿En qué momento Suele empezaste a suceder. sentir que tu trabajo tenía que estar conectado con algo más profundo? Bueno, entonces en ese momento que estuve pasando por un momento muy difícil, que yo me empecé a cuestionar la vida, para que uno está acá, tiene que haber algo más que una carrera, que un título, que el dinero, que casarse, tener hijos, etcétera. En esa búsqueda yo dije como que no, pues o sea, hay algo más, mi vida tiene un propósito, yo no estoy acá por decisión fortuita de la vida. Y en el investigar, digamos, en la carta astral también partes de mis propósitos, incluso entender que había vida después de la vida, es decir, nosotros tenemos vidas pasadas, puede que todos no creamos en eso, digamos que mi filosofía de vida se basa mucho en eso, tampoco soy evangelizadora, o sea, el que quiera creer bien, el que no también tendrá su teoría. Yo decía, o sea, yo no creo que uno solo tenga una vida, venga acá, hacer lo que tiene que hacer y chao, y se acabó todo, ¿no? O sea, somos un alma en constante evolución y yo decía, qué nota hacer algo con lo que yo vibre, sí, el diseño me encanta, pero me gustaría también algo que nutra mi espíritu, no solo como mi cabeza y como mi ego de tengo una maestría en diseño de servicios, soy profesional en diseño industrial, no, pues también quiero como desde el espíritu, cómo nutrir eso. Y entonces me parece maravilloso porque yo encontré un camino en el que yo tengo mi hacer desde el hacer literal y desde el ser. Entonces, como diseñadora gráfica, disfruto demasiado mi profesión, pero como astróloga, tarotista, terapeuta holística, es como mi granito de arena al despertar del mundo como tal. Entonces, ahí en ese proceso fue que dije, no, pues es que todo va mucho más allá. Y yo siento que como seres tenemos que atender nuestra parte física, pero también nuestra parte espiritual. Sí, Entonces, como que todo hizo totalmente. como clic. Pero mira que al final todo tiene que ver con lo otro, ¿cierto? Como que a pesar de que tenemos carreras distintas, de que, no sé, tú eres diseñadora, tarotista, yo soy psicóloga, tú hablas del retorno de Saturno, pero yo hablo también de las crisis existenciales y de esos Exacto. momentos y esos cuestionamientos existenciales, que de hecho es lo que nos hace cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente es nuestro propósito, porque muchas veces deja de serlo. O sea, yo tengo pacientes que de repente son ingenieras civiles, les pregunto qué quisieran hacer si no necesitaran todo el dinero que se ganan en ese momento y me dicen quisiera ser bibliotecaria. ¿Sí? Amo los libros, amo el olor de la biblioteca, ¿cierto? Como que al final, de hecho en este momento se está viendo mucho el tema también de volver a los oficios, ¿cierto? Como ya no estamos queriendo hacer una carrera de tantos años, sino que simplemente quiero hacer un oficio que me haga feliz y ya, ¿sí? Como que siento que todos están ya conectando más como con su deseo real, no con el hecho de tener que pertenecer, tener que adaptarme, porque también yo siento que a veces, no sé si llamarlo, perdemos el tiempo con máscara, ¿cierto? Intentando dejar de ser el bicho raro, ¿cierto? Pero yo creo que que haya muchos bichos raros es muy importante, ¿cierto? Como que finalmente eso nos termina conectando con otras cosas y nos ayudan también a definir quiénes somos y qué podemos aportar también al mundo. Y a marcar la diferencia. Claramente, total. ¿Cómo crees que se entrelaza el tema de ser diseñadora gráfica con todo esto otro que eliges después? No, yo creo que todo tiene un fin, todo es perfecto. Bueno, digamos que
yo me he dado cuenta que en el aprender a leer a las personas a través de las herramientas que tengo, es muy lindo porque a mí me va muy bien en el diseño gráfico. Yo freelanceo, yo soy independiente hace 12 años. Yo solo, desde que salí de la universidad, solo tuve 2 años de experiencia laboral en una compañía. Desde que salí de la compañía, yo dije, lo digo con mucha humildad, no quiero volver a trabajar en una empresa. Si me toca volver, lo voy a hacer, pero en lo que yo pueda, no quiero volver. Y hasta el sol de hoy, 12 años después, me lo he cumplido. Y como diseñadora gráfica siento que me va muy bien, tengo muchos clientes que me recomiendan. De hecho, yo no tengo una página en Instagram donde ponga mi portafolio no está actualizado desde el 2022, porque a mí me llega es puro voz a voz. Y es precisamente por eso, porque a partir del saber leer a las personas a través de las herramientas que yo tengo, sé leer muy bien a los clientes, lo que quieren, lo que dicen entre líneas. Y yo siempre que voy a trabajar con alguien le pido la fecha de nacimiento. Entonces yo ya como que sé más o menos esa persona cómo se puede manejar. Entonces entrenarla por ahí me ayuda mucho a, obviamente, claro, las redes sociales es lo que vendí ahora. Yo mis servicios de terapeuta los vendo más que todo por redes sociales. Entonces me ayuda obviamente con el diseño de mis cosas. Sí, al final las dos cosas se terminan integrando. Se terminan integrando y más también, y no solo como desde la parte superficial, sino lo que te digo, profundamente ya en yo llevo 6 años leyendo cartas astrales, entendiendo a las personas, y eso me ayuda mucho a entender a mis clientes también. Entonces siento que es maravilloso tener esas dos herramientas. Y también desde la psicología vemos que la identidad no se da desde una sola cosa, ¿sí? Como que también es una integración de múltiples partes del yo, ¿sí? Entonces puedo integrar muchas otras cosas diferentes a mi vida profesional, ¿sí? Como que no quedarse solo en torno a una sola cosa. Es que soy psicólogo, sí, pero además de ser psicólogo, ¿qué más eres, cierto? Y ahí empezamos a trabajar todo el tema del significado y de la conciencia, ¿sí? Entonces siento que hayas integrado estas dos áreas es muy interesante en la medida en que, claro, una parece muy estructurada, como con ciertas bases mucho más sólidas, y la otra sí se ve como más en el aire, como que no tiene esa estructura, pero siento que cuando se integran las dos, pues funciona completamente, total. 100%, sí. Lo que tú decías de que uno no es solo una cosa, y es que la sociedad nos ha metido mucho también cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Tú ahí mismo dices, tengo que decir una profesión, porque ¿qué soy? Soy lo que estudié. No. Y eso pasa mucho porque yo también lo he visto mucho en mis citas, sobre todo de carta astral, que la gente es como frustrada porque trabajan y es como que, ¿y tú tienes algún hobby? O sea, ¿o cómo es tu rutina? No, yo me levanto a las 6 de la mañana, me baño, voy al trabajo, llego, me duermo. Entonces es como que, o sea, ¿qué tiempo le sacas a tus hobbies, a otras cosas que te gusten? Pero por estar en el día a día, no paran y se preguntan, ¿qué más soy yo? ¿Qué más me hace vibrar? Porque ya estás en una rutina, en un piloto automático que no te deja como expandir tus horizontes, pero estoy segura que todos tenemos un montón de cosas más para explotar. Total, y al final, no sé si después de los 30 o qué, ¿cierto? Pero uno empieza a sentir ese vacío existencial, ¿sí? Es como si llené estos 10 años, desde los 20 hasta los 30, de títulos, de mi profesión, de construir una familia, de tener una casa, carro, beca, ¿cierto? Pero yo me encuentro con pacientes que me dicen, Isa, lo tengo todo, pero me siento vacío. ¿Sí? O sea, tengo todo desde el hacer y desde el tener, pero desde el ser no sé, o sea, no me encuentro, ¿cierto? De hecho, tenía un paciente ayer que me hablaba justamente de eso, porque siento que a veces en las relaciones nos fusionamos tanto que justamente nos olvidamos de esas otras partes o esas áreas de la vida que tenemos que seguir trabajando, lo que decías del hobby, de tener amigos, del tema de la salud, de la familia, del amor, o sea, como que nos enfocamos tanto en crecer para poder estar con esa persona. De hecho, muchas veces nos sobreadaptamos a esa persona y nos olvidamos también de qué era eso que me hacía vibrar. De hecho, yo le pregunto a mis pacientes quién eras antes de esta relación y se les dificulta recordar quién eran antes de eso, ¿cierto? Entonces, qué bonito que aparte de todo este tema profesional, técnico, teórico,
pues también nos podamos construir desde este otro lado, desde el ser, porque además siento que, de hecho, hoy siento que es muy necesario, o sea, como que nos hemos perdido mucho también en este otro tema materialista y nos hemos olvidado de las justamente de exigencias del construir. medio. Es que es impresionante el corre, como le dicen, la carrera de la rata. ¿Quién tiene más? Y es como que, es que no es solo tener materialmente, es que tiene tu espíritu, que tiene tu alma, y es eso que tú dices. Entonces, por ejemplo, las relaciones siempre son como el punto más de quiebre de los seres humanos. Total. Pues de más que los pacientes que tú tienes, la mayoría son de rupturas. A mí también llegan demasiada gente de ruptura y es precisamente porque nos perdemos en eso que queremos mostrar al mundo, pero ¿quién es verdaderamente nosotros? Así es, total. ¿Cómo descubriste que esto no era solo un interés o un hobby, como lo dijiste inicialmente, sino parte de tu sentido de vida? No, eso fue un proceso. Como te dije, yo empecé como si fuera un hobby, como fue pucha, eso a mí me está mostrando muchas cosas de mi vida. Interesante entender el porqué. Ya, solo quería entender el porqué. Y cuando uno empieza como a vibrar desde cierta energía, nosotros somos imanes y nosotros vamos atrayendo todo eso en lo que estamos vibrando. Entonces una amiga me dijo, Saris, mira, van a dar este curso de astrología, vos que estás como inquieta con el tema, me metí. Hice el curso, como les dije, llegó pandemia. Un amigo me dijo, dale, que está, pues que lo estás haciendo súper bien. Y yo, sí, pues el que necesite que venga. Una cartica que haga al mes. Bien. Pero entonces en ese que yo fui haciendo, porque yo nunca he sido o sea, yo he sido una persona en general estable, me siento bien con lo que soy, conmigo misma, pero nunca me he sentido sobresaliente en nada, pues que yo diga, yo en la universidad no era pues como la más tesa, pero yo me sentía bien, no soy una persona como súper autoexigente conmigo misma. Pero cuando empecé a hacer las consultas de astrología, me sentí sobresaliente en algo. Yo dije como, pues pucha, lo hago demasiado bien, porque además la gente me recomendaba y salían de la cita y eran como, Saris, muchas gracias, me ayudaste demasiado, y vuelven a otra cita y me dicen, Saris, ¿qué más haces? Necesito verme más contigo. Y yo era como, soy sobresaliente en algo, sin buscarlo, como que. Entonces ahí dije, no, aquí tengo una misión. Por el efecto que yo veía en las personas. Y yo dije, tengo que explorar más esta área. Me va muy bien entendiendo a las personas, cómo hacerles ver su camino a través de la astrología. Y me metí a hacer un curso de tarot. Yo dije, vamos a expandir este conocimiento como esotérico, holístico. Luego me metí al año a hacer un curso de tarot. Empecé a leer el tarot, lo mismo. O sea, gente que decía cualquier cosa, porque la gente también se vuelve súper como ansiosa con estas herramientas porque creen que les van a leer el futuro. Entonces como que quieren saber ya qué va a pasar, pero digamos estas herramientas no es de leer el futuro, es de leer tu energía actual, que tu energía actual tendrá una repercusión si sigue así. Personas a veces se ponen muy ansiosas con este tipo de herramientas porque creen que es un tema de adivinación, de predicción, y puede tener como un componente predictivo, pero no algo escrito sobre piedra. No es ¿cierto? certero, total. Las herramientas trabajan con nuestra energía actual. Bueno, la carta astral es la foto del cielo en el momento en que tú naces, y eso a nosotros nos sirve como un mapa de autoconocimiento que nos ayuda a entender nuestros procesos en la vida, propósitos, cosas que tienen potencial de pasar. Y el tarot, pues tú tiras el tarot preguntando por algo y te puede mostrar un resultado con la energía actual. Pero el libre albedrío existe y siempre lo voy a decir. Las cosas van a ser como tú quieras que sean. Hay una tendencia, sí, pero tú qué vas a hacer con esa tendencia. Por ejemplo, en la carta astral uno puede mirar una persona que tiende a tener mucho dinero, con un Júpiter en casa 2, pues no entenderán eso, pero digamos que si una persona tiene Júpiter en casa 2, uno dice, esta persona no le va a faltar el dinero en la vida. Entonces yo en una consulta te digo, ve, a vos como con la vida material te va muy bien. Entonces la persona sale feliz de la cita, llega a su casa, me va a poner a ver Netflix toda mi vida porque el dinero me va a llegar. Pues no funciona así, ¿cierto? Entonces es como que, listo, tenés esa posibilidad un poquito más fácil que otras personas. ¿Cómo vas a hacer para que eso trabaje en pro de ti? Total, es entender esto, pero también accionar en pro de eso, ¿sí? Porque pues es lo mismo que hablan del tema de la manifestación, y sabes que yo manifesté esto y lo puse en mi mapa de sueños, pero no se dio.
pero pues qué hiciste también, cuál fue tu acción coherente a eso que estás pidiéndole al universo Total. para que se dé, ¿sí? Exactamente. Y mira que eso tiene mucho sentido, bueno, tiene que mucho que ver más bien con el sentido de vida, porque el sentido de vida normalmente tiene en cuenta 3 dimensiones, ¿sí? La primera, lo que te mueve internamente, ¿sí? Que eso es lo que más nos demoramos de hecho en encontrar, no es como que de primerazo uno ya lo sepa, por lo que decías también que es que a los 18 uno realmente no sabe bien qué quiere en la vida. O sea, de hecho, desde el tema anatómico no estamos listos cerebralmente para tomar este tipo de decisiones, ¿cierto? De hecho, más o menos después de los 25 es que uno está como medianamente listo y hay otras investigaciones que dicen hasta que después de los 30, No. ¿sí? Entonces, claro, imagínate uno saliendo de del colegio a los 16 años, pues uno qué puede saber, ¿sí? No. Entonces, claro, lo que nos mueve internamente, que siento que sí se descubre mucho más adelante en la evolución. Luego, lo que sabes hacer, ¿sí? Lo que sabes hacer. Entonces, de repente fui muy bueno en matemáticas en el colegio, entonces a una ingeniería, ¿sí? Pero, pues... Y eso pasa con esas pruebas psicotécnicas que hacían en 11 que hacen tomar malas decisiones, es porque, ay, soy buena en esto. Exacto, total. Y lo otro es aquello que también nos sirve para ayudar a los otros, ¿sí? Entonces mira que se complementa muy bien con todo lo que tú estabas diciendo ahorita, porque siento que, claro, fuiste muy buena o eres muy buena en diseño gráfico, pero adicionalmente entonces viene esta otra situación de la ruptura que te hace pensarte de otras maneras, ¿cierto? Entonces ahí viene el tema interno, en que puedo dedicarme también para sanar esto interno, pero adicionalmente esto me lleva a ayudar a los otros de alguna forma, ¿sí? Entonces es muy bonito porque mira que hay una coherencia también muy profunda con lo que estás haciendo en este momento, o sea, tiene todo el sentido y tiene todo el sentido también desde el lugar de origen del que vienes, ¿sí? O sea, siento que a pesar de ser el bicho raro, para tu familia nunca fuiste el bicho raro, ¿sí? Porque es que, claro, uno se ve más bicho raro en una familia súper estructurada, tradicional, es como... Yo, de hecho, creo que soy el bicho raro de mi familia en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, yo sí voy en contra de un montón de situaciones. De hecho, cada que me ven me dicen, ¿cómo has cambiado? ¿Cierto? Y yo siempre les digo, ¿cómo va a cambiar? ¿Cierto? Porque siento que también estoy en un proceso de transformación y de construcción constante. Y pero, creo que todos. Exacto, Todos. hasta sin darnos cuenta. Sí, digamos que uno lo hace más desde la conciencia. Pues siento que lo está haciendo desde la conciencia en este momento, pero todos en medio de la experiencia de la vida nos estamos Y es lo que le digo a todo el mundo, o sea, es que a los 18 años no vas a ser la misma persona que a los 30, entonces las personas llegan súper frustradas como, estoy mamada de mi profesión, de lo que hago, de mi trabajo, pero es lo único que sé hacer. No, no es lo único que sé Hay que empezar a explorar, ensayo y error, sí, pero que también es muy bonito porque nos permite ver que somos muy completos y que finalmente sí tenemos habilidades en otras cosas. Yo por lo menos decía, yo soy súper mala creando cosas, ¿sí? Y cuando empecé con el tema holístico, entonces iba a un cursito y es que de velas y yo decía, esa vela me va a quedar horrible, no sé hacer nada, no sé combinar colores. Finalmente terminaba siendo la vela más preciosa del mundo. Un día me metí a un curso de automaquillaje y que también empecé a maquillarme y dije, no, ¿qué es esto? No voy a poder, sí, pero al final el resultado también fue bonito, ¿cierto? Entonces uno empieza también a conocer estas otras cosas y abrir como esta gama de experiencias que se pueden ir teniendo total, y ahí uno va entendiendo que es que uno se complementa con otras cosas, aunque no tenga nada que ver con la profesión. Y es súper válido, o sea, tú puedes cambiar de gustos, de profesión, de actividad, de vocación las veces que quieras, porque es que somos seres en constante cambio, nunca vamos a ser el mismo que ayer, y nos han metido la idea que si cambiamos de orientación o ya no estamos bien en lo que estudiamos, entonces estamos fracasando. De hecho, hasta de las creencias que nos dan los padres, el que no deja de ser, el que es cierto, y uno sí deja de ser. O sea, yo creo que nosotras que trabajamos con las personas tenemos también la creencia de que uno sí puede cambiar, o sea, desde la conciencia, desde la voluntad, claro que uno puede hacer. Y hemos cosas visto diferentes. También las personas que literalmente se Lo reinventan. logran. Exacto, total. Desde tu experiencia, Daris, ¿cómo puede una persona empezar a descubrir su propósito? Eso a mí me parece complejo porque por lo mismo que hablaba anteriormente, estamos inscritos en una sociedad de la carrera de la rata, del corre-corre, del que más tenga, del que más títulos tenga, del que escale más en una empresa. Entonces eso no nos deja pararnos y preguntar,
¿Qué le gusta verdaderamente a Sara Díez Peláez? ¿Quién es Sara Díez Peláez? ¿Con qué se conecta más allá de ese título que tiene? Entonces yo siento que las personas llegan a ese momento cuando tienen una caída de estructura en su vida. Yo siento que si las personas tienen una vida medianamente estable, plana, donde no hay picos emocionales, la creencia que tenemos, uno no cambia lo que está bien, pero está bien realmente, o estás en lo que llamamos una vida, en la también. Zona de confort, que lo llamo mucho, ay, se me esta palabra, espera, en una vida, ay, bueno, que yo digo que es como lo contrario a vivir con propósito. En automático. En automático, exactamente. Que la mayoría de veces estamos en automático, entonces es la zona de confort, no buscamos más allá porque, entre comillas, uno no cambia lo que está bien. Entonces yo realmente siento, Isa, que para uno llegar como a esos momentos, como esos aha moments de no, es que no soy solo esto, tiene que pasar algo que te desestructure la vida. La mayoría de los casos, puede que haya personas que no. Y en esa búsqueda, las herramientas que tenemos a nuestro favor es ir y buscarlas, no decir, porque es que, claro, yo me acuerdo que en la época de cuando mis papás eran pues jóvenes, ir a un psicólogo era ir al loquero. Totalmente. No necesitas un psicólogo. Hoy en día todos necesitamos alguien que nos ayude. Y que se naturaliza, por lo menos. Exactamente. Sí, es que mira que todo ese tema del propósito, yo siento que no se encuentra o se descubre inmediatamente, se va descubriendo también en la exploración que uno va haciendo de la propia historia, de sus heridas, de la vida, o sea, de hecho de sí sentarme en un momento y decir, bueno, esto que estoy haciendo sí me gusta, ¿cierto? Empezar a cuestionar la vida, entonces a veces es más fácil no cuestionarla, pues porque tengo mucho miedo a las respuestas también. Incomoda demasiado. Entonces más bien no me pregunto, ¿cierto? Pero lo que dices ahorita de tener como un momento donde me desestructuro, ¿cierto? Es lo que finalmente a veces da el propósito de vida, ¿cierto? Es un momento que a veces nos marca profundamente y que nos hace tener que volver a reinventarnos, volver a preguntarnos, mirar si realmente sí es por ese lugar, ¿cierto? O empezar a mirar si me meto en este caminito, ¿será que me gusta? O si no, entonces vuelvo y miro que de hecho nos da mucho miedo eso. O sea, yo tengo muchos pacientes que me dicen, Isa, empecé medicina. No, pero mi papá ya se gastó esta plata, yo cómo me voy a salir, pero me di cuenta del segundo semestre que no me gustaba. Y terminan siendo unos médicos súper frustrados o cualquier tipo de profesión, se sienten impotentes y claro, la crisis existencial que van a tener en algún momento por eso, o sea, eso pasa factura. No, Ida, y no solo eso, la cantidad de gente, pues como los suicidios, la falta de propósito, sobre todo incluso creo que eso de los padres, que es que, porque nosotros muchas veces le somos leales a nuestro linaje, y por eso elegimos ciertas cosas, pero no es desde nuestra autenticidad o de nuestro verdadero deseo. Y a veces suena muy cliché, ay, sí, es que tengo que trabajar a los padres, tengo que trabajar a mi linaje, pero pues sí. Es que de ahí venimos, de ahí venimos, es nuestra raíz. Entonces también como esas lealtades o eso no defraudar a mis padres hace más daño que bien. Total. Y ahí viene otra pregunta que siento que pues era de lo que hablaba ahorita cuando estaba yo también con el tema holístico, que me da mucho miedo como decir, sí, es que estoy aprendiendo a leer un oráculo, estoy aprendiendo a leer el péndulo, ¿cierto? Que me daba mucho miedo de hecho contarlo, pero que cuando ya me lo creí, ya lo integré, ya, de hecho yo salía a la alcaldía y decía, me voy para la clase de bruja, ¿cierto? Como que pues ya no me generaba ningún temor a hablarlo abiertamente, pero ¿tú crees que qué miedos suelen aparecer cuando alguien por fin decide vivir desde lo que le apasiona? No, el que dirán 100%. El que dirán es, yo siento que el miedo número uno, el que dirá mi familia. El miedo al juicio. El juicio, estudiaste 10 años de medicina para dedicarte a ser brujita. Siempre. Más que todo el juicio, pero a la larga, si tú logras romper esas barreras y serle fiel a ti mismo, nadie te va a quitar la felicidad. O sea, te pueden juzgar, te pueden tirar hate. Yo monto videos en TikTok
se me han viralizado un par de videos en TikTok y uno se pone a ver los comentarios y es muy charro porque a uno le tiran un montón de hate, pues, y gente que pone Dios es el único que tiene la verdad, esto es brujería, que yo no sé qué yo. Si yo soy feliz y creo en lo que hago, pues me puedes decir lo que quieras y yo no voy a cambiar la forma o lo que hago. Cuando uno tiene como ¿cómo se dice? La convicción de que eso es lo que te mueve, lo de afuera deja de importar inmediatamente. Total. Y Inmediatamente. comienzas a vivir una vida muchísimo más auténtica. Feliz, te levantas feliz, admirando la vida, viviendo el presente, que a veces eso nos cuesta un montón, porque claro, ay no, tengo que trabajar para conseguir el carro de mis sueños. Entonces, el presente como tal, ¿qué te estás disfrutando del presente? Conseguir el carro de tus sueños y ya no te llena. Entonces, tenés que buscar algo más, pero la presencia, el momento, nunca nos lo disfrutamos porque siempre estamos pensando en qué más viene, qué más viene, qué más viene, pero el aquí y el ahora que lo que estás viviendo es ahora, tú no sabes si vas a tener un futuro. Entonces, no, son un montón de cosas que se entrelazan en ese no tener propósito. Así es. Y ya que traes pues también como ese tema, ¿tú cómo integras la espiritualidad en lo cotidiano? Pues porque a veces nos parece algo como muy abstracto, muy distante, ¿sí? ¿Cómo lo integras en tu vida? Claro, la gente cree que espiritualidad es religión, ir a misa. Para mí espiritualidad es estar conectado contigo mismo, en el día a día. Levantarte y mirar por la ventana y ver un pajarito y admirarlo y no pensar en nada más sino en ese pajarito que está volando y como wow, qué hermosa es la naturaleza. Para mí eso es espiritualidad. Salir a caminar en el pasto con tus pies descalzos, para mí eso es espiritualidad. Yo, por ejemplo, yo tengo como momentos de mi día que para mí es muy importante no tener el celular, ¿cierto? Disfrutar el presente. Entonces, cuando saco a mi perro, yo trato de dedicarle mucho tiempo a mi perro. Entonces, yo siempre que salgo con él, salgo sin celular. Entonces, miro los arbolitos, la naturaleza, estoy conmigo, me concentro en mi perro, en lo que él hace, como que para mí vivir el presente y estar en el presente feliz con lo que soy, conectada con mi vocecita interna, que a la larga es la que tiene la respuesta a todo, para mí eso es espiritualidad. Y lo puedes hacer a través de la meditación, a través de un momento contigo misma, a través de escribir, ir a misas y para ti eso te conecta, maravilloso, porque también el tema de la religión yo siento que ayuda a las personas a tener ese sostén que a veces es tan necesario. Exactamente. Espiritualidad pueden ser muchas cosas, pero para mí es disfrutarte la vida que estás teniendo con lo que eres ahora, no estar pegada incluso como de la dopamina del celular, del televisor. Eso es como lo que yo veo como espiritualidad. Ya que traes esto a colación también, ¿qué prácticas simples recomendarías para que alguien pueda conectarse con su intuición o más consigo mismo en realidad? A mí me parece que algo, bueno, hay personas que a través de los sueños le dicen un montón de cosas y no se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona que sueña mucho, levántate y escribe tus sueños. Ahí hay información súper valiosa. Si de pronto no te hablan a través de los sueños, saca 10 minuticos, empieza con 10 minuticos al día, intenta meditar. Mucha gente dice es que meditar es súper difícil, listo, empezamos con meditaciones guiadas en YouTube. YouTube, meditaciones guiadas. A mí me parece que algo para conectarnos mucho con la intuición y con estos mensajes es, antes de acostarse, pedirle a los guías señales de algo que uno quiera. Todos tenemos guías, todos tenemos ángeles y siempre ellos están ahí para comunicarse con nosotros, pero como nosotros no les pedimos cositas, no pasa nada. Entonces, antes de acostarse, no sé, universo, Dios, ángeles, lo que tú creas, quiero señales para tal cosa y quiero que me des la señal así. Y te aseguro que la mayoría de los casos pasa, sino que creemos, no, solemos creer solo en lo que es tangible, en lo que vemos, en lo que nos enseñó la ciencia que es verdad, pero el mundo de la espiritualidad, del espíritu, de lo que no vemos con los ojos, es incluso más grande que el verdadero mundo tangible, pues, y que podemos tocar con las manos. Entonces escriban, si quieren adentrarse, entonces 10 minuticos de meditación guiada hasta que voy cogiendo el ritmo, salir a caminar y con la naturaleza y observarla también como que te conecta contigo mismo. Es impresionante. Y esas pequeñas señales, o sea, estar muy atento, por eso digo que estar en presencia y vivir el día a día en presencia es la mejor herramienta para nosotros conectarnos con la espiritualidad. Totalmente. Si alguien escucha este podcast hoy y está un poquito perdido como en esa búsqueda de propósito, ¿qué le dirías?
Primero que pare, Ujú. que pare, que pare de su piloto automático y busque a alguien que lo pueda orientar, porque cuando estamos en ese piloto automático y paramos, quedamos como sin rumbo. Ujú. Buscar herramientas, buscar una terapeuta, y a partir de esa conversar y de sacar todo lo que realmente está dentro, que generalmente no es fácil sacar con los papás, porque entonces qué van a pensar, con los amigos que ya están por allá montados en la gerencia de un banco, entonces el loco, ¿no? Tener una zona segura, un espacio seguro donde puedan sacar eso y empezarlo a masticar de a poquito con una persona que los guíe a partir de la herramienta que quieran. Puede ser la psicología, la astrología, el tarot, retiros espirituales, lo que sea. Muy bien, y bueno, y para finalizar entonces este podcast, quisiera que nos dijeras desde la astrología qué energía general trae este año, o sea, qué nos puedes decir que podemos ir trabajando o a qué nos está invitando también. Claro, digamos que este año 2026 y desde el año 2025, incluso desde el 2023, que se habla mucho de un cambio de era. Hay unos planeticas en astrología que se llaman planetas lentos. ¿Por qué son muy lentos? Porque cambian de signo cada muchísimos años y marcan cambios generacionales. Y este año todos los planetas lentos están cambiando de signo. Y unos que son muy importantes empezaron en Aries, que Aries es el primer signo del zodiaco, es donde empieza todo. Entonces, este año claramente son inicios en todos los aspectos que queramos ver. Duele porque para iniciar hay que soltar, hay que abrir espacio. Y soltar lo conocido es, en la mayoría de los casos, complicado. Pero este año, según la astrología, nos invita a iniciar cosas absolutamente nuevas con las que quizás nunca pensamos tener como afinidad, pero de un momento a otro se nos despierta. Entonces, súper bueno estar atentos a las señales que nos dé la vida, las personas que nos lleguen, los guías que nos lleguen, los gustos que se nos despierten de repente y no sepamos de dónde vienen, es porque tienen una señal importante en tu vida. Entonces, desde la astrología es un año de inicios en absolutamente todo, para que lo aprovechen. Además, porque por numerología también, si tú coges el 2026 y lo reduces, te va a dar uno. Entonces, por numerología estamos en un año uno. ¿Y el uno qué es? Lo primero, el inicio. Entonces, si alguien tiene un proyecto, si alguien quiere cambiar, si alguien quiere reinventarse, Es este el es el año, momento. es el momento 100%. Invitamos a que nos reinventemos, a que desde la conciencia nos transformemos y eso también nos va a permitir ver un lado mucho más auténtico del yo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias, Aris, por asistir, por venir a esta invitación. Me encanta. Aquí nos conocimos, ya nos conocíamos virtual, pero pues en presencia es mucho más bonito porque además se siente también la vibración, es Claro. mucho más bonito. Entonces, bueno, los invitamos a ver este podcast, ojalá lo disfruten mucho como nosotras haciéndolo. Y quiero terminar con otra frase, esta es de Carl Jung. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Bueno, que tengan un feliz día, que este año sea maravilloso para todos y empiecen a crear y a construir nuevos proyectos de vida, se transformen y esperamos que les guste mucho. Isa, no, mil gracias por la invitación. Siento que a través de tu proyecto también ayudas demasiado al despertar de muchas personas. Es necesario que hayan personas como tú en el mundo. Entonces, gracias por esto para el mundo y también para nosotros los que estamos